El T-34, el tanque mediano icónico de la Segunda Guerra Mundial. Desde este preciso momento, tengo que decirlo, sin lugar a dudas, el T-34 tuvo sus defectos. Se perdieron miles de estos en combate, pero, para mí, fue un tanque ideal para la Segunda Guerra Mundial. Un detalle interesante, del que no se habla mucho, es la capacidad del T-34 para recibir mejoras a su diseño original, algo similar a lo que ocurrió con el Sherman estadounidense. Gracias a esta flexibilidad, el T-34 pudo combatir desde 1941 hasta 1945. Primero, fue fundamental en los enormes contraataques soviéticos de 1942 y 1943. Luego, se convirtió en una pieza clave en las grandes ofensivas de 1944 y 1945. Este tanque fue útil para crear brechas en las líneas defensivas alemanas y desempeñó un papel integral en las imágenes clásicas de la Segunda Guerra Mundial muestran tanques entrando en acción. Es absolutamente necesario hacer énfasis en la enorme importancia de estas máquinas en la guerra. Desde los ligeros hasta los pesados, los tanques daban a las fuerzas terrestres la capacidad de romper líneas enemigas. Por ejemplo, el tanque Tigre, un vehículo pesado, fue diseñado para apoyar a la infantería en el proceso de derrotar posiciones defensivas enemigas. Estas posiciones, a su vez, estaban predominantemente defendidas por infantería. Es relevante recordar que los ejércitos del mundo siempre han estado compuestos, en su mayoría, por unidades de infantería. Estas son indispensables para crear frentes de batalla, mientras que los tanques son relativamente escasos debido a su alto costo y las complejas necesidades de mantenimiento y suministros. Sin embargo, los tanques son extremadamente útiles para absorber el fuego de armas ligeras enemigas. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los tanques podían ser llamados a brindar apoyo directo a la infantería. Los tanques medianos y pesados eran esenciales para derrotar a la infantería sólidamente atrincherada. En particular, los tanques medianos sobresalían por su capacidad de explotar brechas, capturar territorio rápidamente y mantener el control gracias a su movilidad y eficiencia en el consumo de combustible. Estos tanques, acompañados por fuerzas de infantería mecanizada, eran capaces de destrozar la retaguardia del enemigo, cortar líneas de suministros, desorganizar unidades de apoyo y crear un caos irreparable en áreas estratégicas. Para contrarrestar estas amenazas en la retaguardia, las mejores respuestas eran unidades de tanques, vehículos blindados con capacidad antitanque y fuerzas mecanizadas capaces de efectuar contraataques oportunos. Los tanques medianos como el T-34, el M4 Sherman, el Panzer III y, posteriormente, el Panzer IV combinaban movilidad, protección y poder de fuego. Estas características los convertían en herramientas versátiles para operaciones tanto ofensivas como defensivas. Las características del T-34 lo hicieron indispensable a lo largo de los teatros de operaciones terrestres en ese enorme conflicto global. Antes del T-34, el ejército soviético empleaba tanques como el T-26, que comenzó a producirse a inicios de la década de 1930, y los tanques rápidos BT-7. Ambos eran tanques ligeros equipados con un buen cañón antitanque de 45 mm, pero su escasa protección era un problema evidente. También se introdujeron tanques medianos como el T-28, equipado con 3 torretas, una de las cuales tenía un obús corto de 76 mm. Sin embargo, los tanques ligeros, como el T-26, enviados a la Guerra Civil Española, demostraron que su limitada protección era una desventaja significativa. Además, los tanques medianos, como el T-28, resultaban demasiado costosos de producir. Ante estas limitaciones, los soviéticos necesitaban un nuevo tanque mediano, lo que llevó al desarrollo del T-34 bajo la dirección del ingeniero Mikhail Koskin. El T-34 representaba un salto tecnológico. Blindaje inclinado, que mejoraba la protección contra proyectiles. Motor potente y orugas anchas, que facilitaban su desplazamiento en terrenos difíciles como lodo y nieve. Un cañón de 76 mm, capaz de disparar proyectiles de alto explosivo y antitanque.
diseñado para facilitar reparaciones de campo. La producción del T-34 comenzó en 1940 en fábricas organizadas bajo principios de producción en masa. Grandes placas de acero se cortaban, ensamblaban y soldaban, dando como resultado un tanque mediano de 26 toneladas, con una velocidad máxima de 50 km por hora y una tripulación de 4 hombres. Para junio de 1941, ya había varios cientos de T-34 en servicio. El 22 de junio de 1941, comenzó la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Contra la URSS cayó una avalancha militar masiva. A pesar de tener en papel 22.000 tanques al inicio de la guerra, la mayoría de ellos eran T-26 y BT, muchos de los cuales estaban inutilizados por fallas mecánicas. Sin embargo, los soviéticos contaban con 500 tanques pesados KV-1 y 900 tanques medianos T-34, los cuales fueron una desagradable sorpresa para los alemanes. El general alemán Heinz Guderian describió al T-34 como el mejor tanque del mundo. A pesar de su avanzada tecnología, los primeros modelos del T-34, 76 mm, tenían defectos significativos. Interior estrecho, que provocaba agotamiento rápido de la tripulación. Torretas para 2 hombres, lo que reducía su capacidad de combate en comparación con los tanques alemanes, que tenían torretas para 3 hombres. Problemas de transmisión, que afectaban su rendimiento. Falta de radios en muchos tanques, dificultando la coordinación en combate. Escasa visibilidad para el conductor y el operador de ametralladoras, reduciendo sus posibilidades de supervivencia en emergencias. Además, los soviéticos sufrían una falta crónica de operaciones de armas combinadas en los primeros meses de la guerra, lo que limitaba la efectividad de sus tanques en combate. Durante los primeros años de la guerra, los T-34 a menudo no eran apoyados adecuadamente por infantería ni artillería. Esto los hacía vulnerables y, en muchos casos, fácilmente derrotados. La guerra es un enorme juego de cooperación, y los errores tácticos y operacionales llevaron a la pérdida de muchos de estos tanques. A pesar de la feroz resistencia soviética, el frente colapsó, y los alemanes avanzaron profundamente en territorio soviético, aunque sufrieron importantes bajas. Sin embargo, los defensores soviéticos fueron encontrando gradualmente maneras de enfrentar las ofensivas alemanas. Para 1942, cientos de tanques T-34 fueron fundamentales en la destrucción del Sexto Ejército alemán durante la batalla de Stalingrado. Este evento marcó un punto de inflexión en el frente oriental. Desde 1941 hasta mediados de 1943, el T-34, 76 mm, experimentó numerosas modificaciones basadas en las experiencias de combate. Estas mejoras incluyeron simplificación de piezas y procesos para facilitar la producción en masa, reducción de horas hombre necesarias para ensamblar el tanque. T-34, 3.000 horas hombre. M4 Sherman, 4.800 horas hombre. Panzer IV, 8.000 horas hombre. Esta eficiencia permitió a la Unión Soviética fabricar T-34 a un ritmo más rápido, algo esencial en la guerra de desgaste contra Alemania. Cuando el cañón original de 76 mm demostró ser insuficiente contra los nuevos tanques alemanes Panther y Tiger, se desarrolló el T-34-85. Esta variante, introducida en 1943, incorporaba una torreta más grande con espacio para 3 hombres. Un cañón de 85 mm, más efectivo contra los tanques enemigos. El diseño versátil del T-34 permitió estas modificaciones sin comprometer su funcionalidad. Desde su inicio, el T-34 fue equipado con un motor diésel V234 de 500 caballos de fuerza. Este motor ofrecía varias ventajas. Mayor potencia que los motores de los Panzer III y IV, que inicialmente generaban 300 caballos de fuerza. Uso de diésel, un combustible menos propenso a incendiarse, lo que mejoraba la supervivencia de la tripulación. Eficiencia en el consumo de combustible, otorgándole una excelente autonomía operativa. Facilidad de mantenimiento, permitiendo reparaciones en el campo sin necesidad de retornar a talleres especializados.
Este motor no solo benefició al T-34, sino que también fue utilizado en los tanques pesados KV-1 y en la serie IS, mostrando su versatilidad y adaptabilidad. La combinación de innovación en diseño, eficiencia en producción y adaptabilidad en combate convirtió al T-34 en una herramienta clave para la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. En 1944, los tanques T-34 fueron fundamentales en las ofensivas soviéticas, destacándose especialmente durante la monumental Operación Bagration en julio de ese año. La artillería soviética, con su característico diluvio de fuego pesado y preciso, causó un daño devastador en las líneas alemanas. Durante la operación, los soviéticos desplegaron aproximadamente 3.000 tanques T-34, que incluían tanto las versiones con cañón de 76 mm como los nuevos T-34-85. Pese a la feroz resistencia de la infantería alemana, las fuerzas soviéticas, compuestas por infantería apoyada por tanques pesados y medianos, lograron abrir brechas significativas en las líneas enemigas. Una vez establecidas estas brechas, unidades frescas de blindados e infantería mecanizada penetraron rápidamente en la retaguardia alemana. El T-34 fue ideal para las misiones de explotación y avance en profundidad, especialmente las versiones más recientes como el T-34-85, que ofrecían mayor alcance operativo, gracias a su eficiencia de combustible y diseño mejorado. Fiabilidad mecánica, lo que les permitió cubrir largas distancias sin necesidad de reabastecimiento inmediato. Estas características hicieron que los T-34 fueran esenciales para las operaciones de penetración profunda, rodeando y destruyendo grandes contingentes de tropas alemanas. Este patrón de éxito continuó hasta el final de la guerra, contribuyendo significativamente a las victorias soviéticas. El tanque se convirtió en la máquina indispensable del combate terrestre durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta categoría, los tanques medianos representaron el equilibrio ideal entre los tanques ligeros y pesados, destacándose por su versatilidad en misiones de explotación gracias a su velocidad y alcance operativo. Tanto el T-34 como el Sherman fueron diseñados desde el principio con motores potentes, lo que permitió la incorporación de numerosas mejoras que alargaron su vida útil en el campo de batalla. Aunque el T-34 tenía defectos significativos al inicio, estos fueron gradualmente corregidos o atenuados. Su diseño, aunque no pretendía durar toda la guerra como los blindados alemanes, permitió a los soviéticos enfocarse en la producción en masa. Mientras que los alemanes producían un número limitado de tanques avanzados, los soviéticos fabricaron cerca de 88.000 T-34, otorgándole el título de tanque más producido de la Segunda Guerra Mundial. El T-34 no solo fue una máquina de combate eficaz, sino también un símbolo de la estrategia soviética, sacrificar la complejidad por la cantidad y la eficacia funcional, logrando una máquina ideal para el tipo de guerra que enfrentaban. Bueno comandantes, espero que el video sea de su agrado, no olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.